Pocos políticos en Canarias presentan un currículum tan extenso cargado de acontecimientos históricos y pocos pueden contarlo con perspectiva. Lorenzo Olarte Ecuyen es presidente del Gobierno de Canarias y uno de los fundadores de Coalición Canaria. Puede presumir a sus 77 años de ser una persona incombustible. Ha dejado la política activa, pero nuestro invitado del día en Entrevistados sigue imparable compartiendo tiempo entre su viaje de negocios y sus grandes pasiones, entre ellas las palomas. Quiere a Gran Canaria tanto como a su mujer, que paradójicamente de Tenerife. Lorenzo Olarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, es para mí un placer estar en esta emisora compartiendo con ustedes pues un rato que presumo muy agradable, al menos para mí. Usted nació en Pontevedra, algo que muy poca gente sabe, y sí, en estos días va a ser nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. Mi madre era canaria, mi padre peninsular vino destinado a Canarias como juez de instrucción, lo destinaron luego a Pontereas y allí pues nací yo y a los 3 años pues vine a Canarias. ¿Y qué ha hecho usted? Va a ser nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ha hecho Lorenzo Olarte por esta ciudad? Sinceramente, por esta ciudad no sé, he hecho cosas por Canarias. Llevé al Parlamento la ley de integración, o la decisión de integración plena en la Unión Europea, que con el respaldo del Partido Socialista, a quien se lo tengo que agradecer por su sentido de la responsabilidad, salió adelante y hoy estamos plenamente integrados en la Unión Europea. Gracias a la ciudadanía gran canaria que me respaldó enormemente, pues pude tomar la decisión de firmar el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una serie de cosas que yo hice a lo largo de muchos años. Si yo tengo ese gran currículum que usted decía antes, es precisamente porque llevo también muchos años en la vida política y he trabajado mucho. Usted va a hablar en nombre de todos los premiados en ese acto de distinción. Es un honor para mí, me lo han dicho. ¿Y sabe lo que va a decir? No. Lo primero, para que no se asuste el auditorio, puedo anticiparle que no haré un discurso político. Trataré de hacer una exposición humana y de hablar no de mí, ni en mi propio nombre, sino en nombre de los restantes distinguidos, que constituye para mí pues, un gran honor precisamente por la categoría de todos ellos. El estar yo en ese colectivo que será galardonado mañana, pues mañana no, esta tarde, lo que pasa es que el tiempo se echa encima a una velocidad terrible, pues para mí es un honor enorme y agradezco mucho que se me haya distinguido precisamente con ello. Lorenzo Olarte, hay mucha gente que no sabe a lo que se dedica usted actualmente. ¿Se lo contamos? Sí, obvio, no tengo nada de secreto. A ver, ¿qué hace usted por las mañanas? Bueno, durante el día en general. Por la mañana me levanto temprano, pongo un despertador con 2 horas, a las 6 de la mañana y otro a las 7:30, o sea, así. Desde las 6 de la mañana me sirve para irme preparando para ir el de las 7:30 y tener menos pereza. Y esa hora y media es sumamente agradable para mí. Me levanto luego a las 7:30, me ducho, desayuno y normalmente lo primero que hago es salgo corriendo hacia el ordenador a ver qué mensajes tengo y posteriormente, si puedo ese día, pues voy, aquí se dice echar un puñito a la baifa, ya que no tengo baifa sino palomas, pues voy a ver cómo están las palomas, a ver la preparación de las mismas de cara a las competiciones y charlar un rato con un hombre que me ayuda precisamente a cuidar de ellas, una persona extraordinaria, un trabajador, un especialista en colombofilia magnífico, de una honradez tremenda, y en fin. ¿Y de dónde viene esa pasión por las palomas? Sí, es entrañable el origen. Mi padre vino destinado a Canarias, a Fuerteventura, como juez de instrucción en el año 28. En aquel mismo día regresaba a la península, tras su destierro Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno. Y mi abuelo era gobernador militar de Canarias, tenía una finca grande en Fuerteventura donde pasaba largas temporadas mi madre, se conocieron, se enamoraron, no había coches casi, no había teléfono, no había luz eléctrica, allí tenía unas palomas mi abuelo, que fue el fundador de la colombofilia en Canarias, y mi padre, cuando iba a visitar todas las semanas a mi madre, pues mi madre le daba unas cuantas palomas, las metía en un cestito y se las llevaba a un palomar que le habían dejado hacer en lo alto de la pensión donde vivía. Y todos los días, después de poner una sentencia o de celebrar el último juicio, escribía una cartita de amor en un papel finito, se la ataba la pata a la paloma y la soltaba. Y mi madre, que vivía lejos de Puerto Rosario, estaba esperando la paloma, la cogía y leía su carta. Me lo contaron mis padres cuando yo era pequeño
y aquello me conmovió desde mi infancia tanto que abracé esa afición de la cromofilia. Otra de sus aficiones a lo largo de su vida ha sido la política, a la que le ha dedicado más de 30 años. Lorenzo Solarte, a día de hoy hablamos de crisis. ¿Usted se imaginó con su experiencia y bagaje que viviríamos una crisis como la que actualmente estamos viviendo, con más de 300.000 parados en Canarias? Yo he tenido una mala suerte terrible, porque siempre que he accedido al poder ha coincidido con una crisis, o la del petróleo, o la crisis que padecimos cuando la transición democrática. Yo fui el ponente de la ley de reforma política con Adolfo Suárez, de quien era su consejero y trabajaba con él en la Moncloa. También España estaba bajo una crisis y la gente, algunas personas confundían democracia con crisis e imputaban lo segundo a lo primero, y fue verdaderamente difícil. Pero como esta no, porque la ciudadanía la encuentro yo actualmente más temerosa y más desilusionada que nunca. Y lo peor que puede haber para salir de una crisis es esto. Pero volviendo a lo de antes, yo no entré en la política por afición, sino por obligación, porque yo creía que podía hacer unas cuantas cosas que efectivamente logré hacer, y entré por un sentido del deber que se tiene, porque yo tengo alguna otra afición superior todavía a la colombofilia. A ver, cuéntemela. Concretamente la tauromaquia. ¿Ah, sí? ¿Y se sabe los pases del toreo? Sí, sé dar absolutamente todos los pases del toreo. Los he dado. En mi época en Madrid, que estuve muchos años, por las noches con algunos torerillos que empezaban, me iba a alguna ganadería a la luz de la luna a torear alguna vaquilla. Tengo en casa guardado como oro un paño, un pantalón con un roto, consecuencia de un percance que pudo haber sido muy grave y no lo fue. Corría en San Fermín cuando corrían media docena de personas, no hoy, que es una auténtica muchedumbre. Y además, pues tengo también mis ídolos, y algunos pertenecientes a la tauromaquia, como es lógico. ¿Y a quién admira usted? ¿De la tauromaquia o...? Sí, yo admiro en primer lugar a mis padres por encima de todo. Luego admiro a mi mujer, que ha sido una mujer extraordinaria. La robé en Tenerife y me la traje para acá. Por eso de que dicen que todos se llevan para Tenerife, pues hubo un canario que se trajo algo para acá. Un canarión. Y se pelean, o sea... Alguna pelea ahí de vez en cuando, pero bueno. ¿La Virgen del Pino, la de la Candelaria? No. Por ahí Mi no. mujer, además, siendo de Tenerife, apostó por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno. Y me regaló una pluma, ya que nunca se metía en temas de política, una pluma estilográfica para que no firmara con bolígrafo un decreto tan importante como aquel. Y luego, después, pues tengo una admiración impresionante y fraternal por el pobre Adolfo Suárez, que es el ser con más carisma que he conocido en la vida, y he conocido algunos con muchísimo carisma. Y luego, pues en la tauromaquia tengo verdadera devoción por José Tomás, quien sin duda es el Manolete de los tiempos actuales. Me he escrito con su padre, he hablado en algunas ocasiones con su apoderado, y en fin, para mí es lo más grande que ha habido en el toreo. Vaya. La prueba es que aquí en Canarias, que no hay afición, si se va usted hasta Tejeda o a donde sea el sitio más recóndito, o si se va en Tenerife a Taganana, seguro que todo el mundo sabe quién es José Tomás. Bueno, pues, señor Olarte, volvemos, usted que ha toreado en tantas plazas, y vamos a volver de nuevo a su experiencia en la política y a lo que hablábamos antes sobre la crisis económica. Me estaba comentando que la ciudadanía está temerosa. ¿Usted por qué cree? ¿Es por los datos que tenemos en la mano de la crisis? ¿Se unen los casos de corrupción política? ¿Cree que con esas dos cosas no se puede entender que quizás los ciudadanos tengan un bajo concepto de los políticos? Muy malo lo tienen, muy malo lo tienen. ¿Por qué? A mí lo único que me consuela es que muchísima gente en la calle me pide que vuelva. No creo que cometa yo esa locura, pero al comparar los actuales con los de antaño, echan de menos al político de antaño, porque no nos peleábamos, no nos insultábamos, no nos ofendíamos, fuimos capaces de hacer la transición con una concordia absoluta. Y yo me pregunto, ¿los políticos actuales de uno y de otro bando serían capaces de hacer la transición española con el sacrificio que imponía, no hablar mal de nadie, no criticar a nadie, celebrar y participar en aquellos pactos de la Moncloa sin que las disensiones trascendieran al exterior, no había declaraciones? ¿Serían capaces? Yo lo dudo. Y el caso es que hoy, pues la ciudadanía, entre los supuestos de corrupción que han aflorado en toda España y en las Islas Canarias también, y algunos muy sonados en los últimos años, y la crisis y los errores que se han cometido,
pues la clase política está bajo mínimos. Y eso hay que arreglarlo, porque sin ilusión es muy difícil salir adelante. ¿Y cómo se arregla? Pues yo creo que en primer lugar hace falta celebrar ya elecciones. Yo creo que a nivel nacional unas elecciones anticipadas serían un disparate, porque habría una precampaña, una campaña total que tardaríamos 3 o 4 meses en tener un nuevo gobierno si no repetía el actual. O sea que si su voto hubiera sido decisivo, usted hubiese, por ejemplo, apoyado el ajuste presupuestario de Zapatero o lo hubiese condenado a unas elecciones En primer lugar, me lo habría tenido que estudiar bien, porque hoy, por ejemplo, estaba con un compañero en el bufete que me enseñó un tocho tremendo sobre las medidas que se van a adoptar y las que son objeto del decreto ley. Dice, este tocho tardarás toda una tarde en leértelo y hay cosas que ni las entiendes. Entonces, yo no entiendo cómo los partidos políticos, antes de conocer el contenido de la propuesta de Zapatero, anuncian que su voto puede ser o afirmativo o la abstención, o afirman que su voto será negativo o positivo. No lo entiendo. Primero hay que conocer el contenido de las medidas de Zapatero y después decantarse por las mismas. Sé que el Partido Popular, ya hoy lo manifestó precisamente su portavoz, que se va a abstener. Me parece que la abstención del Partido Popular es un sentido de la responsabilidad, porque evita la caída de la propuesta de Zapatero, y es un sentido de responsabilidad y además lógico, puesto que si quien está gobernando Zapatero, no cabe duda de quien está a las duras, está a las maduras, y las maduras en este caso son los inconvenientes que tiene estar en el poder, que no tiene por qué compartir la oposición. ¿Zapatero o Rajoy? Rajoy. ¿Por qué? Rajoy, Zapatero a mí me ha defraudado, lo digo sinceramente, y sin embargo, cuando su primera investidura estuve tan contento que hasta le mandé un email, o un fax, mejor dicho, a quien hoy es ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, gran amigo mío, poniendo por las nubes a Zapatero. Y Zapatero, cuando habló de lo de ETA, yo le dije a mi mujer, qué listo este tío, que tiene ya negociado lo de ETA y nos lo vende como producto de unas futuras negociaciones. Y realmente no tenía nada negociado. Creo que aquello fue una irresponsabilidad juvenil, se tiró al vacío y se fracasó en aquellas negociaciones. Y luego he visto que Zapatero pues ha sido muy reacio a reconocer, por ejemplo, lo de la desaceleración que él hablaba, que es la crisis. Yo aquí me montaba en un taxi, viajo mucho en taxi, y muchos taxistas me decían, don Lorenzo, ¿acelero o desacelero? Y me lo decían riéndose, porque a la crisis había que llamarla por su nombre. Luego se tardaron en primero en reconocerla, luego se tardó en tomar medidas, cuando lo lógico habría sido que él, ya en la campaña, donde se veía venir la crisis, él dijera que estábamos en vísperas de una posible crisis muy importante, que no era imputable a España, sino a la Unión Europea y al mundo en general, pero que tenía que repercutir en España y que se haría lo posible para salir de ella. No lo dijo, tuvo esa reserva mental y la ciudadanía no lo perdona fácilmente. Y le imputan ser el autor de una crisis que no lo ha sido, otra cosa que haya sabido reconducirla, que no lo ha sido, pero posiblemente por esas reservas mentales que tuvo él al no reconocer que estábamos en presencia de una crisis inminente. Y la crisis sabía que venía hasta el tonto el pueblo, porque no hay nada más que ir por una calle, que hace 2 años ya ocurría, y ver en las casas, se vende, que en la época de bonanza nada se vendía, pues para darnos cuenta de las cosas estaban mal, que las hipotecas apretaban, a todos nos apretaban, no digo apretaban a los demás, a todos nos apretaban, como consecuencia de los poderes financieros, gran responsables de lo que ha sucedido, y a quienes todavía no se les ha exigido la menor responsabilidad. ¿Y cómo se sale de esta crisis? Yo creo que primero hay que trabajar, hay que saberse apretar el cinturón de verdad, hay que renunciar a muchas cosas y pedir a Dios, los que en Él crean, que nos ayude a salir de una crisis, porque realmente es terrible, y lo peor es que en la calle yo he visto un desánimo y una desilusión que no veía en anteriores crisis económicas. ¿Sirve de algo rezar? Para mí sí. Yo, por ejemplo, soy muy mal practicante, creo en Dios, cuanto más viejo me hago, más creo en Dios. Casi todas las noches rezo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, en unión de mi mujer. A veces pido por cosas insólitas, por un amigo que tiene un problema, por un problema que tenemos nosotros y que tenemos que resolver, porque un hijo, un pariente o en ocasiones incluso un desconocido pues puede mejorar en una situación de dificultad en que se encuentre. Y bueno, a mí me parece que ese minuto escaso
de oración, a mí por lo menos me reconforta bastante. ¿Y qué le diría a ese telespectador que nos está viendo, que no tiene trabajo y que día a día escucha que la crisis va para largo? ¿Qué le dice? ¿Rece? O... Bueno, yo le digo que si cree en Dios, que rece, que si no, que tenga cierta paciencia, que se dé cuenta que hay 2 elecciones a la vista. Tenemos las elecciones canarias dentro de un año, que no pueden mitigar absolutamente la crisis, pero pueden hacer algo, y luego tenemos las otras elecciones. Lo que ocurre es que yo creo que Zapatero, si se da cuenta verdaderamente de que ha perdido una gran credibilidad en el Estado español, no debe anticipar, como yo he dicho, las elecciones generales, porque sería parar al país durante 3 o 4 meses, pero debía someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, a la semana siguiente hay otro presidente que está gobernando. Y creo que en este momento, si en alguna ocasión desde la ciudadanía se ve como lógica el planteamiento de una cuestión de confianza, es este, donde tanto y tanto, por muchos sectores, incluidos sectores de la izquierda, a la vista está, y no solo de Izquierda Unida, sino del propio Partido Socialista, pues han perdido grandes dosis de confianza que tenían en Zapatero. Y si ni Dios ni Zapatero nos puede ayudar, ¿cree que nos puede ayudar, por ejemplo, aquí a Canarias, una tabla de salvación puede ser el turismo? No, Usted es experto. No, es que el turismo, sí, a mí me gusta mucho el turismo, soy sagitario. Y los sagitarios somos amantes del derecho. Yo hice oposiciones a la Administración de Justicia hace años y las gané, tuve esa suerte, he ejercido la profesión de abogado. Somos amantes de la justicia, somos amantes de los viajes. Fui presidente de una compañía aérea de aviación que era la segunda ¿Aviaco? en importancia en España, de Aviaco. Y bueno, y como viajeros y aventureros que somos los sagitarios, pues yo me siento muy identificado con todo esto. Y me preguntaba porque me salía... El turismo, si el turismo puede ser una tabla de salvación. Yo creo, si algo imputo yo al gobierno actual, es que donde contamos con un presidente que en los últimos meses es distinto totalmente al de los primeros meses, ha aprendido mucho, en la presidencia realmente se aprende mucho, pero si algo imputo al gobierno actual es no haber sido más generosos a la hora de aplicar las partidas presupuestarias que contemplar las dotaciones que requería el turismo, porque del turismo, de afluencia turística, dimana precisamente pues todos los dineros que en definitiva hacen que nuestra economía mejore algo o no empeore tanto, y de ahí pues sale educación, sale sanidad y salen tantas cosas. El turismo es fundamental para nosotros, además en algunas islas como Gran Canaria supone pues con el sector servicio aproximadamente el 83% del Producto Interior Bruto. En otras islas no tanto, pero ahora hoy me he desayunado con la buena noticia de que parece que el turismo ha aumentado en los últimos meses, y es que en algunas partes se está haciendo alguna promoción, pero siempre son pocas para las que hay que hacer. Vamos, si yo miro atrás y veo su currículum empresarial y político, es impresionante. Vamos a recordarlo, ha sido presidente de la Caja de Canarias, presidente de Aviaco, presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente del Cabildo de Gran Canaria, asesor, lo decía antes, de Adolfo Suárez, diputado en Cortes. Lorenzo Solarte, pero usted no se da cuenta de lo que no he sido presidente. A ver, echa de menos... No, yo no he sido presidente de mi casa. Bueno. Y me moriré sin serlo. Y mi casa es lo más parecido a la ONU, porque mis hijos, que tengo 8, están casados con chicas, y alguna chica con un chico también, de distintas nacionalidades, de distintos países. Lo que pasa es que mi casa funciona mejor que la ONU, porque hasta que la ONU no se den cuenta que necesitamos una presidenta, la ONU irá de capa caída. En cambio en mi casa es una ONU, la de los Solarte, presidida por una mujer. Así que mire usted por dónde me apunto en este momento al feminismo. ¿Y usted echa de menos el coche oficial después de haber vivido lo que ha vivido? Sí lo echo de menos, lo echo de menos porque a veces me encuentro con que no encuentro... Yo voy siempre en taxi, y adelante con el chofer, siempre, porque me gusta mucho hablar. Los taxistas tienen una sabiduría enorme, producto del conocimiento que adquieren de tanto y tanto pasajero que llevan. Y voy siempre en taxi, pero echo de menos el que me lleven, porque además yo soy un trabajador infatigable y a mí me gusta mucho leyendo, trabajando, apuntando, tomando notas, aunque vaya en un coche, no me mareo. Y para mí era muy cómodo tener mi segundo despacho volante en el coche oficial, pero no por otras razones. ¿Y la política? Porque antes me decía, debo estar loco para volverme a presentar. En estos días ha hablado de que un veterano como usted, José Carlos Mauricio, podría
entrar de nuevo en primera línea política. ¿A Lorenzo Larte se le puede ocurrir? Estamos a un año de las elecciones autonómicas. Tendría que estar loco, así que estoy anunciando un cierto grado de locura en José Carlos Mauricio. Y hay que estar, los que hemos pasado por la política... Pero hay que estar loco para entrar en política. Hay que estar loco o hay que ser masoquista, porque se sufre mucho. Se sufre mucho cuando a uno le imputan cosas que no le deben imputar, cuando a lo mejor un hijo llega y dice, papá, están diciendo esto, pero yo estoy viendo que este mes no le has pagado el sueldo a mamá. Y es terrible. El que uno pueda estar en boca de la gente. ¿Pero usted por qué se presentaría? ¿Solo por locura? ¿O en 2003 anunció que se retiraba definitivamente? Sí, y vi que Canarias irá mal. ¿Y ahora cómo va? Y Canarias va peor. ¿Y entonces lo que qué va a hacer pasa usted? Es que a mí me da la impresión que aunque yo me presentara, la ciudadanía diría que ya estoy demasiado viejo para esas lides. Aunque ya hoy la ciudadanía ya no habla tanto de la renovación como hace 8 años. No me diga eso, que tenemos al alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y tuvimos un gran alcalde como Rodríguez Oreste, y en Europa ha habido pues presidentes con muchos años encima y han sido grandes políticos, pero aquí la idea y la necesidad de la renovación cundió tanto y se preocupó tanto la ciudadanía que los que teníamos entonces bastante menos años de lo que tengo yo ahora, pues parecíamos unos carrozas y unos viejos impresentables para presentarnos a la política. Y claro, ese es un gran problema, porque yo me encuentro hoy, sinceramente, con una capacidad mental como si tuviera 30 años y la experiencia de los años que tengo, o a lo mejor más, porque yo en mi vida he trabajado seguramente el doble que muchas personas que son muy trabajadoras. Y no lo digo como una virtud, ni como una cualidad. El trabajo para mí ha sido un vicio. Y de ese trabajo se ha resentido hasta la propia familia, que no me ha tenido el tiempo que tenía que haberle dedicado yo a ella. Antes lo decía, usted siempre se ha sentido orgulloso de que uno de sus mayores logros en la actividad política fue, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con esa movilización. Y lo contrario, ¿se arrepiente de alguna de las decisiones que ha tomado? Lo primero es que ese orgullo que siento es un orgullo moderado. Usted ha hablado de la movilización. Yo tenía que haber sido muy valiente para volver la espalda a las aspiraciones del pueblo gran canario. Y el mérito no fue en secundar, el mérito habría sido precisamente no tener en cuenta aquello. Mucho valor habría que tener. Por lo tanto, el secundar aquella ola humana en que la gente solicitaba pues la universidad, movida por un afán social para que los menos pudientes pudieran ir a la universidad, pues fue algo que si yo no firmo, pues tenía que ser muy valiente para no firmar eso. Y en segundo lugar... Yo le he preguntado lo contrario, ¿eso es un logro? Sí, yo he tenido algunos errores. ¿Alguna? Sí, yo he tenido algunos errores y que fundamentalmente a la hora de elegir algunos colaboradores. No he sabido siempre elegir, al igual que mis éxitos, que han sido muchísimos, están acompañados de la ayuda de algunas personas en quienes confié, aunque los méritos me los he llevado yo, pero es de varios, son colectivos. Sin embargo, no siempre acerté al elegir las personas. Y es que la política es una fauna muy especial. En la política los perros muerden la mano de quien les da de comer. Los cuervos le sacan los ojos a quien los cría. A mí que me gustan tantas las palomas, hay más halcones que palomas. Y yo, y lo digo además sin el menor rencor, porque Dios me ha dado la gran cualidad de olvidarme de las faenas y de los sujetos activos de las faenas, yo lo que sí sé es que tengo en las espaldas tantas cicatrices, producto de las puñaladas que se dan en la política, que cualquier otra puñalada necesariamente caería sobre una cicatriz preexistente. Y eso lo digo sin rencor, sin amargura, pero producto de un error, porque igual que el ladrón cree que todos son de su condición, yo que tengo una gran enfermedad, que es la lealtad, creo que el género humano también padece de la misma enfermedad. Y luego no es así. He encontrado en mis colaboradores un grado mucho mayor de lealtad en las mujeres que en los hombres. Eso es muy importante, ¿eh? La mujer normalmente en la política o no se le suben los cables tanto, no se le cruzan tanto, o congénitamente es más leal que el hombre. Yo cuento muchas más deslealtades en colaboradores masculinos
que en las colaboradoras femeninas que tuve a lo largo de mis mandatos. Bueno, pero ya sabemos que el toro, usted que le gusta estar ahí, los toros, la cornada son machos. Entonces... No, las vacas también, a mí me dio una vaca, vale. Una vaca de 7 años, así que... Usted que ya no, a estas alturas, bueno, y siempre no ha tenido pelos en la lengua, dígame, ¿quién ha sido el mejor presidente del gobierno de Canarias? Está usted en la lista, ¿eh? Vale que me diga usted. No, sí. Sería una... yo creo que Jerónimo Saavedra. ¿Por qué? Porque fue el que puso en marcha todo el entramado de la comunidad autónoma. Cuando se operó la descentralización en que consiste la autonomía, poner en marcha todo este entramado gubernamental y administrativo fue bastante difícil. Y además él hizo algo muy importante, que fue el carácter público que le dio a la educación. Luego él tiene otras sombras, como todos tenemos. Y luego, pues yo, de algunos éxitos que tuve, antes lo he dicho y lo reafirmo, fueron éxitos que, aunque se apuntan como personales, tuve siempre colaboraciones importantísimas. Hoy tenemos, por ejemplo, el tráfico marítimo, uno de los mejores del mundo. Yo, porque tenía facultades y competencias, le quité el monopolio de la Transmediterránea. Y entonces las líneas marítimas que hoy operan empezaron a operar en libre competencia. Ese tráfico marítimo dependía de mí, tenía yo las competencias. Y hoy en día tenemos todo esto, pues sí, gracias a mí, sí, pero gracias sobre todo a quien lo puso en marcha, que fue Dalmacio Benítez, director general de Transportes, que fue un ser excepcional, gracias al cual los canarios hoy estamos tan bien comunicados, a precios tan baratos y con tantas frecuencias. Se nos va acabando el tiempo. Me gustaría que ahora ser un poquito más escueto porque quiero hacerle un par de preguntas. ¿Es posible la unión del nacionalismo canario? Muy difícil porque nacionalismo versus insularismo es algo que complica mucho la situación de algo que debe ser absolutamente global por lo que a las islas respecta. ¿Y por qué un nacionalista viaja tanto a China? ¿Porque allí hay más trabajo que aquí? ¿Porque el nacionalismo se quita viajando? ¿O porque usted es sagitario, como antes me decía, y simplemente le gusta viajar? El componente del sagitario es importante. Yo hace 4 o 5 años creé la Fundación de Relación de Canarias con China. Nadie creía en China. Yo lo vi venir. Y además es lamentable que cuando a los políticos canarios y a los politólogos canarios se les llena la boca hablando de Canarias, que puede ser la gran plataforma de África, hacia África, no se haya aprovechado la obsesión que China tiene por el África Occidental, que está en todas las ciudades y en todas las naciones de África, para ofrecerle Canarias, con nuestro régimen económico fiscal, la zona económica, la zona franca, etcétera, etcétera, de suerte que esto fuese la gran base de China que operase hacia África. No hemos sabido hacerlo y yo creo que hay que creer en aquel mundo, porque aquel mundo, que incluso en esta crisis sigue subiendo imparablemente, es algo verdaderamente admirable. Lorenzo Larte, ¿en el mundo manda las ideas, la honestidad o el dinero? El dinero, tristemente. Poderoso caballero don dinero, tristemente, porque el dinero, y la prueba es que los políticos no se atreven a poner firmes a los grandes bancos. Cuando les imputan la responsabilidad de la situación en que nos encontramos, yo no he visto un político que sea capaz. Y aquí que tenemos un gobierno socialista, que parecería lógico que interviniera más en la banca privada, no se ha hecho nada de nada. Por eso yo soy muy escéptico si no se pone en cortapisa la situación actual y no se frena el expansionismo y la avaricia enorme que tiene la banca. Lorenzo Larte, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer. Me gustaría volverlo a invitar. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por esa distinción de hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias de corazón, también le doy yo a usted. Y a ustedes también por estar ahí. Nosotros les esperamos en nuestra próxima cita aquí en Entrevistados. Adiós.